Seguimos con el curso de Make y tenemos buenas noticias. Make ya ha hecho el release de sus agentes de inteligencia artificial y vamos a ver que si hemos trabajado anteriormente con agentes de N8N, los agentes de Make van a ser distintos. Con esto no queremos decir que sean ni mejores ni peores, son distintos. Y si lo vemos en perspectiva, seguramente habrá aspectos que son mejores incluso que los de N8N. Si os han activado la versión de Make en la que tenéis disponibles los agentes, estará en beta ahora mismo y lo tendréis debajo de escenarios, y tendréis en este punto, en esta selección, tendréis la opción de poder crear vuestros propios agentes. Los agentes los vais a poder crear tanto desde esta pestaña de aquí, como lo vais a poder hacer desde los propios escenarios de Make. Vais a poder añadir el módulo de agente y dentro de ese módulo agente vais a poder configurar estos agentes. Si vemos en esta pantalla, aquí tendréis la explicación por parte de Make de cómo funcionan estos agentes, cómo hay que configurarlos, y aunque aquí nos explican cómo se pueden hacer agentes y el tipo de escenarios que tenemos que montar como tools, lo que son las herramientas, veréis que os voy a explicar un método que es totalmente nuevo para hacer esto, que no nos lo han explicado y que funciona perfectamente, que es con webhooks, ¿de acuerdo? Esto no lo explican, pero probando un poco me he dado cuenta que con webhooks podemos trabajar perfectamente, y esto abre mucho las posibilidades, porque si ya habéis trabajado previamente con funciones en asistentes de OpenAI, habréis montado un montón de escenarios con webhooks, y todos esos escenarios con webhooks podéis aprovecharlos perfectamente, ¿de acuerdo? Lo veremos más adelante. En esta pantalla lo que vais a poder hacer es crear los agentes, y en el momento que creamos un agente nos va a pedir cuál es la conexión que queremos realizar con uno de nuestros modelos de lenguaje, ¿de acuerdo? En este caso yo he escogido Gemini, y lo que vamos a hacer va a ser añadir, en el caso de que no tengamos, vamos a poner una API key para poder conectarnos con Gemini o con OpenAI o con el modelo de lenguaje que queramos. Por otro lado, le vamos a dar un nombre, y en este caso pues yo le puedo llamar agente 3, y aquí escogeremos el modelo. En este caso voy a escoger Gemini 2.5 Flash porque he comprobado que funciona perfectamente, y además conectándolo con tools que en casos que si quisiéramos hacer lo mismo en N8N, con Gemini 2.0 no podríamos trabajar en absoluto, y en cambio en Make podemos trabajar con estos modelos más sencillos y lo coge perfectamente. Y luego lo que tendríamos que hacer aquí es definir el prompt de sistema que queremos hacer. En este caso, si queremos hacer un asistente, por ejemplo, que consulte en una base de datos de Airtable pues una serie de tareas, yo lo que le diría es: eres un asistente que se dedica a gestionar una base de datos de tareas del usuario, y puede, por ejemplo, pues consultar, modificar, crear y borrar tareas. Y listo. Con esto tendríamos definido nuestro asistente. Por otro lado, una vez estemos aquí y tenemos el System Prompt, lo que vamos a hacer es añadir tools, ¿de acuerdo? Estas tools que podemos añadir son propias de este agente. Lo que vamos a poder hacer luego más tarde va a ser añadir otras tools. Es decir, puedo crear un agente sin tools, o puedo crear un agente con tools y luego añadirle otras tools adicionales, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tendremos que decidir qué queremos hacer. Entonces, si estamos acostumbrados a trabajar en N8N, en los workflows de N8N tenemos el agente, y del agente cuelgan toda una serie de herramientas o tools a las que vamos a tener acceso, e incluso podemos hacer acceso a otros workflows que nos van a permitir tener pues sistemas de multiagente. En el caso de Make no vamos a tener estas conexiones, con lo cual se hace un poco más engorroso y menos intuitivo, pero por otro lado es verdad que vamos a poder reutilizar muchas de estas tools porque no van a estar sujetas a un único agente, sino que van a poder pivotar entre diferentes agentes que vayamos montando, ¿de acuerdo? Entonces esto lo veremos más adelante también. Entonces en Agent Settings lo que tenemos es esta parte, y además aquí podemos modificar, aparte del nombre y aparte del modelo, podemos decirle cuántos son los tokens de salida, podemos decirle cuánto es la recursión, el límite de recursión, y cuántas iteraciones podemos hacer en el historial, es decir, cuánta memoria va a tener nuestro agente, ¿de acuerdo? Entonces podríamos aquí añadir System Tools o grabar y luego añadir tools adicionales a este agente. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer esta prueba, grabamos este agente, tenemos el agente número 3, y entonces lo que vamos a hacer va a ser crear un agente, un escenario en el que vamos a poner nuestro agente, ¿de acuerdo? Entonces, el agente lo podemos controlar
desde una herramienta tipo Telegram, o puede ser WhatsApp, o puede ser Teams, o puede ser mensajes SMS con Twilio, cualquier método que tengamos, o incluso podemos conectarlo con webhooks y tener estos webhooks conectados a un chatbot, por ejemplo, tipo HTML, como ya he explicado en lecciones anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este módulo de agentes, lo que vamos a poder hacer es escoger cuál es el agente con el que queremos trabajar. En este caso tengo 3 creados, el agente 3 es el que acabamos de crear ahora, ¿de acuerdo? Y el agente 1, por ejemplo, pues sería este, que ya tiene otras herramientas colocadas directamente en la configuración del agente. Estas serían las tools que lleva propiamente el agente, y estas serían las tools adicionales que nosotros podemos montar aquí dentro, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener este agente desplegado en varios escenarios, y en esos escenarios tendría una serie de tools que estarían compartidas en todos los escenarios, y otras tools que serían propias de ese escenario concreto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a poder hacer es definir estas tools en la parte de configuración del agente, y las additional tools las vamos a definir dentro de nuestro escenario. Ese sería el método, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos también la opción de hablar de un thread ID, es decir, en el caso que trabajemos, por ejemplo, con Telegram, necesitamos que esta conversación tenga memoria, y esta memoria la va a obtener de la ID del hilo de conversación. Y si, por ejemplo, lo hiciera con un webhook en el que yo le estoy pasando toda la conversación de un chatbot, en este caso no tendría un thread ID, porque el propio mensaje que nos llega del webhook contendría la conversación entera, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, luego aquí lo que tendríamos sería el mensaje, que en este caso el mensaje es, yo le voy a indicar, por ejemplo, que hoy es el día y la hora, ¿vale? Con la función now, y luego le envío el mensaje que me llega, en este caso, de Telegram, ¿de acuerdo? Y luego tenemos esta opción de aquí, que es la de continuar el escenario corriendo mientras la gente está trabajando, que quiere decir que el escenario seguiría corriendo, pero lo más normal va a ser que nos interese que se pare en este punto para que ejecute todas las acciones que necesita la gente para poder conseguir hacer la tarea que le está pidiendo el usuario, y luego en el momento que lo consiga continúe con el recorrido del propio escenario, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces, si ahora por ejemplo quisiéramos hacer esto, vamos a ver los métodos. El método que nos explica la gente de Make va a ser el siguiente. Si yo cojo por ejemplo el agente 3 y aquí no le pongo nada más, ¿de acuerdo? Lo dejo así, simplemente voy a coger el thread ID de este Telegram, que va a ser un Telegram que tengo yo aquí abierto ahora mismo para poder empezar a conversar con el escenario, y luego aquí no le digo nada más que esto, que hoy es now y el mensaje es lo que me llegue de Telegram. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera interactuar, por ejemplo, con esta base de datos de Airtable, lo que yo haría sería añadir una tool, en este caso, ¿de acuerdo? Y entonces tendría que ir a buscar este escenario, ¿de acuerdo? Un escenario que yo he creado fuera de este sistema, ¿vale? Esto es lo que parece un poco antiintuitivo, o sea, poco intuitivo, porque en N8N es mucho más fácil porque vamos colocando nuestras herramientas, pero en este caso vamos a tener que crear estos escenarios aparte, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a irnos a la parte de escenarios, vamos a crear un escenario nuevo, y en este escenario vamos a crear esta herramienta que yo quiero colocar dentro del agente, ¿de acuerdo? Por tanto, tengo por un lado el agente sin tools, y voy a generar una tool para poder conectarla. Esta tool tengo que colocarla dentro de un escenario, por tanto voy a crear un escenario nuevo que haga lo que yo necesito, ¿vale? Que en este caso podría ser consultar todos los datos o todas las tareas de esa base de datos de Airtable. Vamos a ver cómo lo hacemos. En este caso lo que vamos a hacer va a ser decir, bueno, yo lo que quiero es consultar dentro de un Airtable, cojo un módulo de Airtable y lo que voy a hacer es get a search records, ¿de acuerdo? Voy a buscar entradas, unas entradas específicas o todas las entradas. Me interesa coger todas las entradas, por tanto iría a search records. Este lo que haría sería conectarse con Airtable. ¿Con qué base? Pues con la base del gestor de tareas. Dentro del gestor de tareas iríamos a buscar la tabla exactamente de tareas, y aquí simplemente iríamos a la vista, que sería la tabla general de tareas general, ¿de acuerdo? Y cogeríamos todos los datos y los sacaríamos aquí dentro. La base de datos es esta, ¿de acuerdo? Que aquí os enseño pues que hay una serie de tareas y lo que quiero es recuperar todas esas tareas. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger todas estas tareas. Si yo hago un run once, voy a ver qué es lo que obtengo. Lo que obtengo va a ser un output con un bundle, una colección de datos, y a mí lo que me interesa es estos datos agruparlos de alguna forma. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser agruparlo todo en un array. Por tanto, voy a hacer un array aggregator
y voy a coger todos los datos que me llegan de ese módulo, los voy a agregar en un array. ¿De acuerdo? Entonces, para pasar estos datos de vuelta, lo mejor va a ser agrupar este array, voy a convertirlo en un JSON porque JSON es el formato de estructura que más le va a gustar a la gente trabajar, y por tanto lo que voy a hacer va a ser hacer una transformación de JSON, transformar JSON o un objeto a JSON. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, transformo un objeto que es un array y lo voy a transformar en un JSON. Y entonces este JSON es lo que yo voy a devolver. Vale. Entonces, para poder devolver estos datos, los datos me llegarán por aquí, se va a hacer la consulta en este punto, va a recoger los datos, los va a agrupar en un array, los voy a estructurar como JSON, y ahora lo que quiero es sacar estos datos de aquí para que la gente pueda leerlos. Para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer es venir aquí y hacer un módulo. Y este módulo va a ser exactamente el módulo de escenario, ¿vale? Y es este de aquí, el return output, ¿vale? Voy a devolver un output. Para devolver un output tengo que definir cuáles son estos outputs. Entonces voy aquí a añadir un output, y aquí tengo esto de aquí que añadieron hace un tiempo. Aquí tengo la opción de definir cuáles son los inputs y cuáles son los outputs, ¿vale? Esto, si lo pensáis, es exactamente parecido a lo que es un webhook. Es decir, en un webhook tengo unos datos o variables de entrada, luego con esos datos o variables voy a trabajar en el escenario, y luego la salida va a ser a través de un webhook response. En este caso voy a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Voy a tener unos inputs que puedo definir o no definir. En este caso simplemente quiero que se ejecute el escenario, no tengo input porque estoy haciendo una búsqueda sobre una base de datos de Airtable, y luego cuando proceso esos datos, la salida la voy a realizar, si no la realizo con un webhook response, pues en este caso la realizo con un return output de escenarios, ¿de acuerdo? Entonces voy aquí a definir cuál es el output, y el output le voy a llamar aquí pues tareas, ¿de acuerdo? Ese es el nombre. La descripción va a ser un JSON estructurado con todas las tareas que tiene el usuario. El tipo va a ser texto porque es un JSON, ya sabemos que un JSON es un texto, y aquí no le pongo valor por defecto, simplemente le voy a dejar esto tal cual, ¿de acuerdo? Entonces voy aquí a save, y cuando esto hago el run once, va a coger los datos. Vale, entonces ahora ya tenemos esto configurado. Vemos que aquí no está saliendo nada. ¿Por qué? Porque no he configurado ahora el output. ¿Cuál es? Tengo que entrar, tengo una variable tareas que es la que va a salir, pero le tengo que asignar el valor de la tarea, que en este caso va a ser el JSON string. Por tanto, asigno el JSON string, hago un save, y en el momento en que esto venga y se ejecute, el actor ejecute este escenario, va a obtener como output todas las tareas, ¿de acuerdo? En formato JSON. ¿Bien? Muy bien, entonces ya tendríamos este primer escenario, y lo único que tendríamos que hacer ahora sería ponerle aquí un nombre. A este le voy a llamar agente de IA, le voy a esto a llamar herramienta, y esto sería leer tareas, por ejemplo. ¿Vale? Voy a guardar, me voy a ir a el agente, ¿vale? Entonces cuando yo venga aquí a seleccionar ahora y le haga Add Tools, y aquí escoja el escenario, si yo busco en agente IA, veo que no tengo el agente IA herramientas. ¿Por qué no está? Porque aquí, como ya bien nos indican, solo voy a poder añadir escenarios que estén en demanda, ¿de acuerdo? O que estén disponibles inmediatamente, o sea, que sean rayos, ¿de acuerdo? Que sean lightning, tipo escenario, como este, ¿vale? O que estén a demanda. Y en este caso no estamos en ese punto. Aquí lo tenemos en a intervalos regulares. Por tanto, lo que voy a tener que hacer es abrir aquí y poner que está en demanda. Entonces, guardo, activo el escenario, ¿de acuerdo? Y ahora, en este momento, lo guardo, ya está activado, vengo aquí, abro los escenarios, y ahora si le pongo agente, voy a tener que tener ya un momento, porque ahora lo que tengo que hacer es volver a abrir esto para que se vuelva a cargar. Este de aquí lo quito, y ahora si le pongo aquí en agente, ya tengo el agente IA herramienta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, selecciono, y aquí le tengo que dar la descripción de qué hace esta herramienta. Entonces, esta herramienta puede ir a buscar la colección de tareas que tiene el usuario.
por ejemplo, y ahora añado. Muy bien, pues ya tendría esta herramienta añadida, ¿de acuerdo? Y aquí le puedo dar instrucciones adicionales en el caso de que hiciera falta. Muy bien, entonces, esto ahora, si yo lo pruebo, si ahora aquí le doy a Run Once, Wait for New Data, esto va a empezar va a esperar aquí, y ahora si me voy aquí a Telegram, yo ahora le puedo decir, hola, quiero saber qué tareas tengo. Vale, pues esto va a venir aquí, se va a ejecutar el agente va a ir a buscar ese escenario que tenemos disponible, va a leer todas las tareas y me va a contestar con todas las tareas que tengo pendientes, ¿de acuerdo? Estas tareas se corresponden con las tareas que tengo aquí. Por tanto, vemos que esto funciona. Pero aquí la gracia que tiene esto es que ahora yo, si quiero añadir más tareas, yo podría venir aquí a Add Tools y seguir haciendo otros escenarios para conseguir, pues, grabar tareas nuevas, crear tareas nuevas, borrar tareas, modificar tareas. O yo puedo venir aquí, irme a los escenarios, ir a buscar los escenarios que tengo configurados con Airtable, por ejemplo, y en este caso tengo, por ejemplo, pues aquí tengo el de modificar un registro, o el de hacer una nueva entrada, o el de borrar datos, y yo podría coger y decir, pues voy a coger el de nueva entrada, lo añado, y ahora le digo, pues, ¿cuál es la descripción? Pues la descripción es que crea una nueva tarea en una base de datos de Airtable. Y entonces yo podría añadir esto. Si yo voy a ver cuál es este escenario de Airtable nueva entrada, por ejemplo, puedo venir aquí y voy a ver cuál es este escenario. Vale. Nueva entrada, Airtable nueva entrada, es un escenario que tiene webhooks y que lo tengo activado. Por tanto, si yo entro aquí dentro, puedo ver que la entrada se está realizando con un webhook. Hago un create a record dentro de Airtable y luego tengo una webhook response. Y esto no es lo que nos explica esta gente de Make, pero si lo probamos, vemos que funciona. Vais a ver. Ahora ya lo tengo aquí añadido, por lo tanto puedo crear nuevas entradas. ¿Sí? Vale, pues guardo esto, le voy aquí a dar a grabar y ahora le hago un Run Once. Le digo Wait for New Data, esto está esperando, me vengo aquí y le digo, quiero añadir una nueva tarea que sea grabar tutorial agentes IA en Make. La tarea es para hoy, tiene una duración de, le voy a decir 3600 segundos porque lo tengo configurado así, pero se tendría que hacer el cambio en todo caso, o indicarle que si lo digo en horas no lo tiene que pasar a segundos, pero eso sería una indicación que tendría que darle. Le voy a decir también que la tarea es de urgencia alta y es una tarea para Jordi, por ejemplo. ¿Vale? Pues le voy a hacer esa petición y ahora en principio esto lo que va a hacer va a ser realizar la llamada a este escenario que estaba basado en webhooks, no estaba basado en entradas y salidas. Y si nos fijamos aquí en el gestor de tareas, ya tengo grabar tutorial agentes ya en Make. No me da descripción en este caso porque no le he indicado que me genere una descripción, pero tendría que indicárselo. Me dice que es una tarea de urgencia alta, que dura 1 hora y que el responsable es Jordi. Por tanto, podemos ver que los escenarios con webhooks funcionan perfectamente con los agentes en Make. Por tanto, si vosotros ya estáis acostumbrados a trabajar con webhooks por llamadas externas a Make o estáis acostumbrados a trabajar con funciones de los asistentes de OpenAI, que sepáis que podéis aprovechar todos los escenarios que tenéis ahora mismo montados en Make y ponerlos dentro de un agente. De tal forma que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo aquí escenarios que están relacionados con Airtable, por ejemplo, pero también con calendarios. Entonces, yo puedo ir a buscar los escenarios de calendario, como puede ser los de reservar citas, todos los que tengo relacionados con la clínica, por ejemplo. Todos estos escenarios están basados en webhooks y puedo hacer entrada y salida con webhook, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que yo quiera, por ejemplo, borrar un dato de esa base de datos, lo que puedo hacer es ir a buscar
el escenario que tengo montado con webhooks, que ya funciona perfectamente, o puedo crearlo. Y aquí os lo voy a enseñar porque quiero que veáis cómo se hace para introducir datos dentro de un escenario con el método que nos explica Make, ¿de acuerdo? El otro método es el método que he descubierto yo haciendo pruebas. Entonces vamos a ir a hacer un Add Tools, vamos a seleccionar un escenario, vamos a irnos a crear este escenario, ¿vale? Vamos a hacer un escenario nuevo, salimos de aquí, creamos un escenario, este escenario le vamos a llamar agente IA herramienta y este va a ser el de borrar tarea. ¿Sí? Vale, entonces aquí ¿qué tengo que hacer? Tengo que introducir los datos para borrar una tarea. Muy bien, entonces los datos para borrar una tarea de Airtable, ¿cuál es? ¿Qué es lo que necesito? Lo que yo necesito dentro de Airtable para borrar una tarea, delete a record, va a ser la ID de ese registro, ¿de acuerdo? Entonces voy a irme a la base, que la base va a ser la de gestor de tareas, me voy a ir a la tabla, que va a ser la de tareas, y va a ser el record ID el que necesito ir a buscar, ¿de acuerdo? Entonces el record ID lo voy a indicar ¿cómo? Yo no lo voy a indicar, lo va a indicar la inteligencia artificial, lo va a indicar el agente. Pero para que el agente pueda incorporar allí ese dato, tengo que venir a este punto de aquí. Voy a guardar de momento esto, bueno, no me deja guardarlo, ya lo haremos luego. ¿Veis este dato de aquí, como hemos dicho antes, de inputs y outputs? En el input tengo que añadir un ítem nuevo y este ítem va a ser ID de la tarea. Y la ID de la tarea es la ID de la tarea que queremos borrar. ¿De acuerdo? El tipo va a ser texto y el valor por defecto no hay. ¿Y es requerido? Sí, en este caso es requerido. Claro que es requerido, necesitamos que lo sea. Por tanto, aquí lo que haremos ahora será hacer un save. Name, a ver, la ID, vamos a llamarle ID, ¿vale? Porque tiene que ser un valor de este estilo. Save, perfecto. Y ahora aquí dentro, cuando vayamos a Airtable, yo podré colocar aquí gestor de tareas, volvemos a hacerlo, la tabla es la de tareas, y ahora cuando me pida el record ID, yo veo que no tengo datos de entrada, pero es que estos datos que yo pongo aquí, los voy a tener en este símbolo de aquí. Estos son las variables de sistema, y dentro de las variables de sistema voy a tener esta variable ID que acabo de crear. Por lo tanto voy a seleccionar ID, y esta ID es la que me va a dar el agente de IA. El agente de IA es el que se va a encargar de popular, de meter datos dentro de esa variable. Por lo tanto, guardo esto de aquí y ahora a continuación estos datos de aquí, ¿no? El delete a record se encargaría de borrar ese record y el output puede ser, pues por ejemplo, un texto perfectamente. Entonces yo qué haría aquí, sería decirle el output es escenario, return output, y entonces aquí le hago un output que va a ser una variable que se va a llamar estado y la descripción va a ser si el borrado ha tenido éxito, ¿vale? Y entonces aquí le doy a guardar y aquí simplemente tendríamos que hacer la prueba y el estado sería alguna variable que me llegue de aquí, ¿de acuerdo? Que sería de que se ha borrado correctamente. Otra opción que tengo, simplemente no dar datos de salida, sino simplemente que se ejecute este escenario. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ahora, ¿vale? Por tanto, esto le voy a dar aquí a guardar. A ver, de acuerdo, me dice que tengo que hacer en demanda, si no, no puedo hacerlo. Entonces ahora le voy a decir que es en demanda, le voy a guardar, lo activo, lo guardo y ahora ya estaríamos en disposición de poder llamar a este escenario agente IA herramienta borrar tarea. Por tanto, vendría aquí, añadiría la tool, iría a buscar agente herramienta borrar tarea, no lo tenemos aún, aquí tendremos que volver a abrir, vale, entonces hacemos a tool, le diremos aquí agente y a herramienta borrar tarea, vale, entonces la cogeríamos, he visto que estaba inactiva, pero bueno, ahora le voy a hacer la explicación, le voy a activar. La descripción va a ser exactamente la de esta tool sirve para borrar una tarea a partir de su ID,
consigue la ID con la tool de leer tareas, ¿vale? Entonces la tool de leer tareas es esta de aquí arriba y se encarga de obtener todos los datos de las tareas, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que venir, esta de aquí la tengo que activar, save, ¿vale? Ahora ya está bien y ahora ya podríamos guardar y ver si podemos borrar la tarea, por ejemplo, que acabamos de crear, la de grabar el tutorial de agentes de IA. Por tanto, voy a irme a Telegram, pero primero enciendo este escenario, wait for new data, voy a irme a Telegram y le voy a decir, quiero que borres esta tarea. Y a ver qué me dice. ¿Cuál tarea quieres borrar? Necesito la ID de la tarea. Puedes usar la herramienta leer tareas. Vale. Hazlo tú. Tal cual. Se lo voy a decir así. Voy a activar el escenario otra vez para que sea capaz de leer. Vamos a enviarlo. No puedo saber cuál es la tarea tienes que borrar. Necesito que mi posición es la ID. Utiliza la herramienta. No, le voy a decir. Lee todas las tareas y averigua la ID de la tarea que quiero borrar, que es la de, ya voy a mirar cuál es la que quería borrar, la del tutorial de agentes IA. ¿Vale? La del tutorial de agentes de IA. Voy a activar el escenario de nuevo. Wait for new data. Ya le voy a decir que lo mire. Vale, pues en principio ahora tendría que hacer el paso de activar las dos herramientas para encontrar la tarea que quiero borrar. He borrado la tarea grabar tutorial de agentes IA en Make. Algo más en lo que te puede ayudar, si vamos a comprobarlo, vemos que ha borrado la tarea. Por tanto, ya tiene esta nueva capacidad, que es la de borrar tareas. ¿Vale? Por tanto, como podéis ver, la herramienta en Make funciona muy bien. La opción que nos enseñan ellos es la de crear escenarios con inputs y con outputs, que nosotros definiremos muy bien para que la gente sea capaz de entrar dentro del escenario, procesarlo y sacar datos de él. Pero que sepáis que todos los escenarios que tengáis con webhooks, o si queréis seguir trabajando con webhooks, podéis hacerlo perfectamente. Y esos escenarios van a servir tanto para trabajar con funciones dentro de asistentes de OpenAI, como con herramientas externas a Make, porque son accesos API a vuestros escenarios de Make, y podéis utilizarlos también con los asistentes de IA. De tal forma que ahora yo, si quisiera darle a este agente muchas capacidades, simplemente vendría aquí a Add Tools y iría a buscar, pues por ejemplo, si quiero controlar tema de calendarios, pues yo sé que en Clínica tengo todos los escenarios con webhooks que controlan mis calendarios. Pues podría venir aquí y decirle, este es el de consultar disponibilidad. Vale, pues esta tool te permite consultar la disponibilidad de mi calendario. Otra, y haría lo mismo. Vendría aquí, le diría Clínica, y ahora iría Clínica Araujo, reservar cita. Vale, pues esta tool te permite reservar una cita en mi calendario, por ejemplo, y añadiría esta tool. Y de golpe este actor o este agente es capaz ya de hacer todas estas acciones. ¿Vale? Por tanto, como podéis ver, es mucho menos intuitivo que el de N8N, pero yo creo que a la larga es mucho más capaz que el de N8N y vamos a poder reaprovechar muchísimo más todos los escenarios que dan las capacidades a la gente. ¿De acuerdo? Pues nada, seguimos con el curso. Hasta luego.